¿Todavía toca pieza? Sí, ya lo vi. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Apellido? Bueno. Bueno, como les decía ayer, al finalizar la clase, vamos a terminar hoy con este tipo de análisis que hemos venido haciendo de los efectos de distintas políticas en el bienestar agregado, ¿sí? Pensando en esta medida de bienestar agregado que hemos estado usando, que es la de la suma de excedentes de productores y consumidores nacionales. ¿Sí? Digo nacionales porque explícitamente estamos excluyendo lo que puede ser el bienestar asociado a productores internacionales que nos venden, ¿sí? O consumidores de afuera que nos pudieran comprar, ¿no es cierto? Lo que veíamos ayer, lo último que veíamos ayer era cuál era la pérdida que implicaría en términos de bienestar el restringir la importación de bienes que en el exterior se pueden producir a un precio menor que el local, ¿no es cierto? Entonces, teníamos básicamente una curva de oferta local, una demanda local, y teníamos que había un precio internacional más bajo que el que habría en el equilibrio si no hubiera importaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto existiría el incentivo para importar, ¿no es cierto? Si este precio internacional estuviera por arriba del equilibrio local, entonces sería lógico esperar exportaciones de parte del país y no importaciones, ¿sí? Y este precio internacional ustedes pueden pensarlo como un precio internacional que ya tiene ajustados los costos de transporte que pudieran existir, ¿sí? Entonces ayer veíamos cuál era la ganancia de permitir las importaciones, ¿no es cierto? Y básicamente esas ganancias correspondían
a este triangulito que se forma acá. ¿Sí? No voy a repetir eso, es lo que vimos acá. ¿Sí? Entonces, comparado con este benchmark, nuestro benchmark ahora, nuestro punto de comparación va a ser con esta cantidad, ¿no es cierto? Y con el precio igual al precio internacional. ¿Sí? Vamos a analizar cuál es el efecto de dos políticas distintas. ¿Sí? La primera que vamos a ver va a ser la de incorporar una cuota de importación. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que la gente del país no puede importar libremente, sino que existe una cuota y existe un máximo que se puede importar. ¿Sí? Entonces eso vamos a definir como una cuota. Una cuota M, ¿sí? Donde para que tenga sentido como política pública, ¿no es cierto? Si este es el... Voy a escribir acá QL y Q asterisco, ¿no es cierto? Gracias. Lo lógico sería que esta cuota que establecemos como límite sea menor que Q asterisco menos QL. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si establezco una cuota mayor, obviamente no tendría ningún efecto práctico, ¿no es cierto? Porque estoy permitiendo importar más de lo que en realidad se quiere importar. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta cuota, entonces me restringe el nivel de importaciones. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Deberíamos esperar que nos aumente el precio, ¿no es cierto? Nos va a aumentar el precio de equilibrio a nivel local. Entonces, imaginemos que la cuota, imaginemos que esto es M. Esa es la cuota M. ¿Sí? Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a tener un equilibrio donde el nuevo precio, le voy a llamar un P tilde, ¿sí? El nuevo precio es más alto que el que teníamos cuando teníamos más posibilidades de importar. ¿Sí? La cantidad transada va a corresponder a esta acá, Q tilde, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre también? Que la cantidad producida localmente también va a aumentar un poco. Como el precio de equilibrio es más grande, ¿no es cierto? Va a haber algunos oferentes que están dispuestos a poner algunas unidades adicionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en términos de bienestar? Vamos a hacer el análisis que venimos haciendo, entonces, en términos de comparar excedente de los consumidores, excedente de los productores y el bienestar social. Voy a agregar un actor más acá que vamos a necesitar, que son los importadores. Y el bienestar social. Y igual que ayer, vamos a ver cuál es la situación sin intervención, con intervención. Entonces voy a poner algunas letras.
A, B, C, E, F. Entonces, sin intervención, ¿sí? ¿Cuál es el excedente de los consumidores? Es ABC, tal como hemos estado viendo todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ninguna duda respecto de eso? El excedente de los productores locales, ¿sí? Es EFC. Los importadores, La P con sombrero que era la la P, arriba del P internacional. este P tilde, este es el precio de equilibrio que va a ocurrir cuando establezcamos la cuota. Entonces, por ahora, mientras estemos analizando este caso sin intervención, todavía no entra. ¿Sí? Pero es el precio de equilibrio después de la intervención. Entonces, los importadores, en la situación pre-intervención, obtienen 0. ¿Por qué obtienen 0? Porque compran a un precio internacional y venden a ese mismo precio en el mercado local. ¿Cierto? Entonces, nuestro excedente total va a ser A, B, F, E. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos la intervención? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo excedente de los consumidores? AG, P, el nuevo precio. AG con este P tilde. Perfecto. ¿Sí? AG P tilde. ¿Sí? Ese es el excedente de los consumidores. El excedente de los productores locales va a ser E, H, P tilde. ¿Sí? Los que van a hacer un buen negocio ahora van a ser los importadores, ¿no es cierto? Porque por estar restringida la importación pueden vender a un precio más alto en el mercado local. ¿Sí? Entonces eso va a ser ya necesito algunas otras letras. Entonces sería HGJK. ¿Lo ven a eso? Es este pequeño rectángulo acá. ¿Sí? Ese rectángulo es un beneficio para los importadores que pueden comprar M unidades afuera a un precio P int y lo pueden vender adentro a un precio P tilde. ¿Sí? Otra forma de escribir esto podría ser igual a, lo podría escribir como M por la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso corresponde a la misma área. Y el excedente total, si sumo, ¿cuál va a ser? A, G, ya, esto va a ser un poquito como muchas letras, pero ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo
desde A hasta G, ¿sí? A ver, si lo hiciera, si quisiera sumar dos áreas, ¿no es cierto? Podría ser A, G, H, E, ¿no es cierto? Igual que antes, más el rectangulito que están ganando los importadores, ¿sí? Ahí simplemente escribí todo el área junta. A, G, K, J, H, E. ¿No es cierto? Cualquiera de las dos formas está bien. Esto podría ser entonces igual a G, H, E, más sí, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, ¿cuál es la pérdida social? Si yo calculo, si resto, digamos, desde lo que era el excedente total antes a lo que es el excedente actual, ¿cuál es la pérdida total? Abajo. Serían como los triangulitos, el SJH más el KDJ, o sea, G, y faltaría una letra, ¿no? El HG y hacia arriba. Están las letras, ¿no es cierto? Creo que están todas. Serían este triangulito, los voy a pintar con rojo. La pérdida total serían estos dos triangulitos. ¿Sí? Entonces esa pérdida sería HJF más KGB. Y si queremos desmenuzar esa pérdida entre lo que ganan unos o ganan otros, bueno, los consumidores perdieron porque tienen precios más altos. ¿Y qué perdieron? Perdieron P tilde, G, B, y el punto C. ¿Sí? Eso es lo que perdieron los consumidores. Los productores ganaron un poco. ¿Sí? ¿Qué ganaron los productores? Ganaron, vamos a ponerlo en azul. Ganaron P, H, F, C. Y los importadores obviamente ganaron también lo mismo que antes, H, G, J, K. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Ok, entonces esta es la política de establecer una cuota a la importación, un límite físico a la importación, ¿sí? No se pueden importar más de M unidades, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación es que lo mismo puede lograrse con una política muy parecida, pero vamos a suponer que establecemos un arancel a la importación. Sí, un arancel a la importación es una política bastante más común que la política de cuotas, ¿cierto? Y vamos a suponer que este arancel tiene un monto que le vamos a llamar T, un monto cualquiera, ¿sí? Y para ahorrarme el trabajo de hacer de nuevo el gráfico, voy a suponer que este T es exactamente igual a P tilde menos P in. Entonces estoy estableciendo un monto, este M ya no está más,
lo que estoy estableciendo es acá, en el eje vertical, ese arancel que va a ser el monto T. Entonces, en la práctica, ¿cuál es el efecto de este arancel? ¿No es cierto? Y bueno, que, digamos, el precio en el mercado local en ningún caso va a exceder al precio internacional más el arancel. ¿Por qué no? Porque a partir de ahí yo empiezo a importar. Entonces, es como si mi curva de oferta local vaya a ser ahora la curva original y en este punto H, después se me vuelve como horizontal. ¿Sí? En vez de volverse horizontal más abajo, se vuelve horizontal más arriba. El valor a partir del cual a mí me conviene importar todo lo que quiera. ¿Sí? En términos de bienestar, del análisis de bienestar, ¿qué cambia respecto de lo que hicimos hace un ratito? No, estaba admitiendo a uno. ¿Qué cambia respecto del análisis que hicimos recién? Fíjense que para los consumidores no cambia nada. El nuevo precio que tienen que pagar es P tilde. ¿Sí? Para los productores, bueno, los productores locales van a poder seguir produciendo hasta el punto H, ¿no es cierto? Porque hasta ahí ese va a ser el precio que ellos van a recibir por el bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí cambia? Bueno, lo que sí cambia es que los importadores ¿sí? Los importadores ahora, por cada unidad que compran al precio P int y venden al precio P tilde, tienen que pagar un monto T. ¿No es cierto? Que es exactamente la diferencia entre esos dos. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio de los importadores? Cero. ¿Sí? Entonces los importadores vuelven a tener cero acá. Eso no se lo guía al gobierno. Exacto, muy bien. Entonces lo que me falta, que también cambia, es que va a aparecer un actor más, que va a ser el gobierno, que en la situación pre cobraba cero, o tenía cero, y en la situación post, ¿qué es lo que está obteniendo? Está obteniendo T por la cantidad de unidades que se terminen importando, ¿sí? Y eso equivale al área H, G, J, K. Y por lo tanto, acá hay alguien que ganó H, G, J, K. ¿De acuerdo? Entonces, en términos agregados, ¿qué es lo que ocurrió? Lo mismo que tenía recién, que borré, voy a volver a escribir. Tenía A, B, F, E. En la situación pre-intervención. En la situación post-intervención vuelvo a tener A, G, K, J, H, E. Entonces, en el agregado tuve una pérdida que es H, FG más KGB. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿En la casa por ahí? La gente conectada, ¿eh? Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? Sigo adelante, ¿sí? Antes de pasar a temas de monopolio, ¿sí? Quiero volver sobre algo que tiene que ver con este tipo de análisis de bienestar, ¿sí? En el caso que posiblemente es el más relevante de todos, que es cuando hay algún tipo de impuesto, ¿sí?, en el mercado. Entonces quiero volver sobre eso. Lo vimos hace varias clases, con un par de grafiquitos. Lo que voy a hacer ahora es formalizar un poquito más el análisis y darles un ejemplo numérico también para fijar algunas ideas. Ok, entonces el título de esto es efectos de un impuesto. En particular vamos a estar viendo lo que se conoce como la incidencia de un impuesto. Esto significa de alguna manera tratar de entender en términos económicos quién paga el impuesto. ¿Sí? Cuando digo quién paga, no me refiero a quién le pasa el cheque al servicio de impuestos internos, sino en definitiva quién es el que se ve afectado, más perjudicado por la aparición de un impuesto. ¿Sí? En particular pueden ser o los consumidores o los productores. ¿Sí? Algo habíamos visto hace algunas clases. ¿Sí? Pensemos un primer ejemplo. Cuando imponemos un impuesto, valga la redundancia, supongamos que ponemos un impuesto de magnitud T. ¿Sí? Ese es el tamaño del impuesto. ¿Sí? Lo que va a hacer el impuesto, un impuesto en este caso específico a un bien, ¿sí? Al bien cuya demanda y oferta yo estoy graficando ahí, yo le pongo un impuesto T. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a hacer es abrirme una brecha entre el precio que paga el consumidor y lo que recibe el productor. ¿Sí? Entonces, el consumidor va a pagar este precio, PC, y el productor va a recibir PP. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Y la cantidad de equilibrio, ¿sí? La cantidad de equilibrio va a estar dada, lógicamente, la cantidad ofrecida en el mercado tiene que ser la misma que la cantidad demandada para que estemos en equilibrio. Entonces, esta es una forma gráfica bien simple de encontrar el equilibrio. Yo, conociendo cuál es el monto T, ¿sí?, busco
el punto en el que la distancia entre la oferta y la demanda es igual a ese valor T. Eso es lo que dice. ¿Sí? En términos de ecuaciones, ¿sí? Lo que yo tengo es que la cantidad demandada, que es una función del precio que paga el consumidor, tiene que ser igual a la cantidad ofrecida, que es función del precio que recibe el productor. ¿Sí? Entonces yo necesito eso en equilibrio. Y lo otro que necesito, ¿no es cierto? La otra ecuación que voy a tener acá dando vueltas es que PC, lo que pagan los consumidores, es igual a PP más T. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo numérico. ¿Sí? Cuando hablamos de la incidencia del impuesto, ¿sí? de lo que estamos hablando un poco es de identificar qué es lo que pasa. Uno no puede pensar en términos de excedentes, ¿no es cierto? ¿Quién se ve más perjudicado? Si los consumidores o los productores, porque esto va a reducir los excedentes de ambos, ¿no es cierto? O uno puede pensarlo, bueno, ¿qué fracción del impuesto nuevos alumnos muy interesados? Entonces, tenemos una parte, fíjense que una parte del efecto del impuesto va a terminar afectando al consumidor en una forma de mayor precio, ¿sí? Y otra parte distinta termina afectando al productor. ¿Sí? ¿Y en qué sentido termina afectándolo? Bueno, porque recibe un menor precio. ¿Sí? Entonces, déjenme hacer dos grafiquitos más para ilustrar una fórmula que después les voy a escribir. Pero esto es ¿Sí? hipotético, ¿no? Porque si el precio internacional es más bajo que el precio de equilibrio, será mejor vender en el mercado local, ¿no? Perdón, salí ya del tema de... Estoy en un mercado cerrado. Estoy en un mercado cerrado, perdón, sí. Estoy pensando solamente en un mercado con productor local y demanda local. ¿Cierto? Ahora, digo eso, ¿no es cierto? Y pensando un poco más, si fuera un mercado abierto, ¿no es cierto? Muchas veces el impuesto también se le aplica al importador. ¿Cierto? También se le aplica si lo quiere vender alguien que lo está trayendo de afuera o que lo está produciendo, independiente. Entonces, en alguna medida, en parte podría no cambiar tanto, ¿cierto? Pero pensémoslo así como en un mercado cerrado, donde tengo los oferentes locales y los demandantes locales, ¿sí? Lo que quiero ilustrarles es lo siguiente. Imagínense que tengo una curva de oferta relativamente elástica y una demanda relativamente inelástica, ¿sí? Y hago el mismo ejercicio de imponer un impuesto de magnitud T. Entonces voy a tener un precio de los consumidores, un precio de los productores. Y fíjense qué pasa cuando yo descompongo ese impuesto para ver cuánto menos reciben los productores y cuánto más pagan los consumidores. Y ahora voy a tener
esta marquita verde muy pequeña, ¿sí? Y la marca azul bastante grande. ¿Sí? Entonces, este es un impuesto, ¿sí? Que dadas las condiciones del mercado, de la demanda y la oferta, incide, afecta mucho más a los consumidores que a los productores. ¿Sí? En el caso opuesto, ¿cuál sería el caso opuesto? Donde yo tengo una oferta muy inelástica y una demanda bastante elástica. Lo mismo, busco un impuesto de magnitud T. Y cuando descompongo el efecto de ese impuesto, lo que voy a tener ahora es una magnitud en verde muy grande. Y los productores van a terminar recibiendo un precio mucho menor del que tenían inicialmente. Y los consumidores no van a pagar tanto más que antes. ¿Sí? Entonces este es un mercado donde la aparición de este impuesto va a afectar principalmente a los productores. Y entonces en el primer mercado, en el primer gráfico, teníamos una situación relativamente intermedia, donde los dos se veían afectados más o menos en una cantidad parecida. En el segundo vemos un mercado donde están principalmente afectados los consumidores, y en el tercero los productores. ¿Sí? Y esto es independiente de cómo se defina lo que les decía al comienzo, de quién manda el cheque a impuestos internos. Uno podría pensar que el consumidor compra y por cada unidad que compra después tiene que ir y pagarle impuestos internos, ¿sí? Cosa que no es muy práctica, ¿no es cierto? O que el productor, cuando vende y recibe PC, tiene que mandar un cheque por el monto T, y por lo tanto es como si recibiera el monto PP, ¿no es cierto? Pero eso es independiente, eso no tiene ningún rol acá. Si el impuesto lo tiene que pagar el consumidor o pagar el productor, no nos cambian nada los gráficos. ¿Sí? Por eso es que no es relevante quién paga el impuesto, sino que lo relevante es a quién le incide el impuesto, ¿no es cierto? Y esa incidencia tiene que ver, como podemos deducir de estos gráficos, con las elasticidades de las ofertas y de la demanda. ¿Sí? Cuando la demanda es muy inelástica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso en términos intuitivos, económicos? ¿No es cierto? Que el consumidor no tiene muchas opciones, ¿no es cierto? Me ponen un impuesto y igual voy a seguir comprando el bien, ¿sí? Porque no tengo otra opción para ese bien, ¿sí? Entonces, en ese caso, claramente el consumidor se va a ver más perjudicado, ¿sí? Mientras que cuando la oferta es muy inelástica, pasa exactamente lo opuesto, ¿sí? El productor dice, bueno, yo tengo todo, no sé, tengo toda esta fruta, ¿sí? Tengo todos los árboles, tengo toda esta fruta, la tengo que vender, un precio más alto, más bajo, la tengo que vender, y entonces en esos casos la oferta es muy inelástica, ¿sí? En el corto plazo al menos. Entonces, un impuesto que uno le ponga
a ese producto, ¿no es cierto?, nos va a afectar principalmente al productor. ¿Sí? Entonces, esta incidencia del impuesto vamos a formalizarla un poquito. Y vamos a decir que la proporción del impuesto pagada por el consumidor va a ser igual a una formulita que tiene que ver con las elasticidades. Elasticidad de oferta dividido la elasticidad de oferta menos la elasticidad de demanda. ¿Sí? Esto es lo que paga el consumidor. Mientras que lo que pagan los productores va a ser igual a menos elasticidad de demanda dividido elasticidad de oferta menos la elasticidad de demanda. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico para no deducir estas fórmulas, porque no las voy a estar deduciendo, sino para chequearlas en el contexto del ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense, antes de hacer eso, un par de cositas. La elasticidad de la oferta, lo más bajo que puede ser es 0. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, lo más bajo que puede tomar este número es el valor 0. ¿Sí? Y lo otro, fíjense que la elasticidad de demanda es siempre un número negativo, ¿sí? Porque la pendiente de la curva de demanda es negativa. ¿Sí? Entonces, en general, este denominador va a ser un número más grande que el numerador. ¿Sí? A menos que la elasticidad de demanda sea exactamente 0. ¿Sí? En definitiva, este número, ¿sí?, va a ser algún valor entre 0 y 1. ¿Sí? Y como este numerito de abajo es 1 menos el número de arriba, ¿sí?, obviamente esto también va a ser cierto ¿sí? Imaginemos, antes de ir al ejemplo numérico, un par de casos extremos. ¿Sí? Si la elasticidad de oferta es 0, ¿sí?, este número de acá arriba va a ser 0. ¿Sí? Mientras que acá abajo voy a tener menos la elasticidad de demanda dividido menos la elasticidad de demanda, va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, la incidencia va a ser completa sobre el productor cuando la elasticidad de oferta es 0. ¿De nuevo? Voy a escribirlo. ¿Sí? Si ES es igual a 0, entonces dos cosas pasan. La incidencia para el consumidor va a ser 0 dividido un número positivo, o sea que va a ser 0. Y la incidencia para el productor va a ser menos la elasticidad de demanda, esto va a ser 0 en la elasticidad de oferta, entonces menos la elasticidad de demanda dividido menos la elasticidad de demanda va a ser igual a 1. ¿Sí?
si tenemos la elasticidad de demanda igual a 0, entonces, ¿qué pasa en esta primera fórmula? ¿Sí? Esto es 0, me queda la elasticidad de oferta dividido la elasticidad de oferta, entonces esto va a ser igual a 1. Y en el caso del productor, bueno, tengo 0 dividido algo, ¿no es cierto? Me da 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si la elasticidad de la oferta es igual a infinito? Muy elástica la oferta. Muy elástica la oferta. ¿Sí? Este número de acá arriba, ¿a qué tiende? No. Digamos que este ya es irrelevante, ¿no es cierto? Entonces esto termina, tiende a 1. La de abajo, un número finito dividido a algo que se va a infinito, ¿no es cierto? Va a ser 0. ¿Sí? Y el último de los casos extremos, ¿no es cierto? Si la elasticidad de la demanda es igual a infinito, entonces acá arriba tendríamos que esto tiende a 0. Y abajo tiende a 1. ¿De acuerdo? Ok, veamos un ejemplito numérico bien sencillo. Entonces, vamos a suponer una ecuación de demanda que es $150 menos 50p y una ecuación de oferta que va a ser 60 más 40 por p. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es inicialmente buscar el equilibrio sin impuesto. Después vamos a agregar el impuesto, deducir cuál es el equilibrio y ver cómo cambia el precio pagado por los consumidores y el precio recibido por los productores. Y vamos a chequear esas formulitas que vimos recién. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el equilibrio? Sin impuesto. Igualamos, ¿sí? Cantidad ofrecida igual a cantidad demandada. Entonces, voy a hacer acá arriba, 150 menos 50p igual a 60 más 40p. ¿Y qué implica esto? ¿A qué es igual p? A 1, ¿sí? Fíjense que me llevo esto menos 50p para el otro lado, me quedan 90p. Este 60 lo paso restando para el otro lado, me queda 150 menos 60, 90. ¿Sí? Entonces, p igual a 1 y q
igual a 100. ¿Sí? Esta es la situación preimpuesta. ¿Sí? Más fácil no puede ser. Entonces vamos a imponer antes de eso voy a calcular antes de poner el impuesto, voy a calcular la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. ¿Cómo se hacía eso? ¿Derivando? ¿Cómo? ¿Derivando? Un poco de derivada, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de la elasticidad? O el concepto de elasticidad, ¿qué es? Elasticidad de demanda en este caso. ¿El costo marginal? ¿El costo marginal? No. ¿Elasticidad de demanda qué es? Olvidémonos de la producción, de todo el lado de la oferta. ¿Qué es la elasticidad de demanda como concepto? ¿Cuánto varía el precio? No exactamente. ¿Cuánto varía la cantidad? ¿Cuánto varía la cantidad demandada ante un cambio en el precio? ¿Sí? Entonces, es cuánto cambia la cantidad demandada como porcentaje de la cantidad demandada cuando tengo un cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Entonces el delta quiere decir el cambio en la cantidad, el cambio en el precio. ¿Sí? El delta Q o el delta P. Entonces esto yo lo puedo escribir también como delta Q dividido delta P por P dividido Q. ¿De acuerdo hasta ahí? Y eso es conceptualmente la elasticidad. Ahora, todavía no dije cómo la vamos a calcular. Bueno, P y Q los tenemos, ¿no es cierto? P es 1, Q es 100. Lo vamos a calcular a la elasticidad en el equilibrio. ¿Sí? ¿Y de dónde saco delta Q y delta P? Ahí sí voy a derivar. ¿Sí? Lo que voy a hacer es escribir esto de una manera que se parece más a lo que ustedes ven en matemáticas, ¿no es cierto? Cuando deriva. ¿Sí? Un cambio porcentual, un cambio infinitesimal en el Q ante un cambio infinitesimal en el P. ¿Cierto? Entonces, si yo calculo la derivada de Q respecto a P, ¿a qué es igual? Menos 50. Ah, no, sí, menos 50 partido en 40. La derivada. ¿Por qué partido 40? No. ¿Por esto? Sí, no, sí, derivé los dos. Claro, no. Nos concentramos, estamos hablando de la demanda, nos concentramos en la demanda, ¿sí? Si yo derivo la cantidad demandada respecto del precio, ¿sí? Lo que obtengo es, ¿qué cosa? Entonces, es menos 50 por P dividido 100. Entonces, menos un medio. ¿Sí? ¿Qué pasa con la elasticidad de la oferta? No hace falta que escriba la fórmula, pero conceptualmente, ¿qué es? ¿Cómo cambia la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio? ¿Sí? En términos porcentuales, las dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? El P y el Q van a ser el mismo, porque estoy evaluando en el equilibrio. Precio igual a 1, cantidad igual a 100. Pero el cambio en Q
ante un cambio en P ya no va a ser cantidad demandada, sino que va a ser la cantidad ofrecida. ¿Cierto? Entonces yo necesito el cambio en la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio por P dividido Q. ¿A qué va a ser igual esto? 40 partido 100. Claro. Va a ser 40 por 1 dividido 100. Ok, entonces hasta acá, digamos que son resultados preliminares sobre los que vamos a volver. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un impuesto. T va a ser igual a 0,1. ¿Sí? A 10 centavos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el equilibrio ahora? Esto que yo recién hacía en el gráfico, ¿no es cierto? Que decía, bueno, el impuesto es de esta magnitud y busco esa distancia entre la oferta y la demanda. ¿Sí? Ahora tengo que hacer algo un poquito distinto. Entonces lo que yo voy a decir es que, de nuevo, las cantidades tienen que ser iguales, entonces voy a igualar cantidades. ¿Sí? Voy a igualar cantidades. Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio? Voy a decir que 150 menos P, pero este P lo voy a calificar un poco. No hay un solo P ahora, sino que hay dos P, como veíamos en el gráfico. El precio del consumidor y el precio que recibe el productor. Entonces, la cantidad demandada es 150 menos PC. ¿Cierto? Y la cantidad ofrecida es 60 más 40. Perdón, acá me faltó algo. 150 menos 50 PC tiene que ser igual a 60 más 40 por el precio del producto. ¿Qué hago ahora? Fíjense que tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, porque tengo el precio del productor y el precio del consumidor. ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver eso? ¿Qué me está faltando ahora? ¿Qué me falta en el análisis? ¿Alguien en la casa? De nuevo, tengo iguales cantidades, lo cual es razonable, ¿no es cierto? La cantidad que se ofrece tiene que ser la misma cantidad que se vende. ¿Cómo hago para obtener el precio? Tengo ahí el precio del consumidor es una cosa y el precio del productor es otra. ¿Qué me está faltando acá? ¿Se puede reemplazar o no? ¿Ya? ¿Y cómo reemplazaría? Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Pero con qué reemplazo? Con el D. Exacto. Sí, me está faltando la otra ecuación que me vincula el precio del consumidor y el precio del productor, que es lo que en el gráfico veíamos con mucha claridad, que es el precio del consumidor va a ser igual al precio del productor más el impuesto. En el caso nuestro, 0,1. Entonces, efectivamente puedo reemplazar cualquiera de los dos en una ecuación, ¿no es cierto? Y resolver. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar el precio del consumidor
Y entonces voy a volver a escribir esto como 150 menos 50 por el precio del productor más 0,1. Tiene que ser igual a 60 más 40 por el precio del productor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 145 menos 60 igual a 40 más 50 por el precio del productor. Entonces tengo que el precio del productor es 85 dividido 90. Y el precio del consumidor, ¿a qué va a ser igual? $85 dividido 90 más 0,1. Con lo que es lo mismo. $94 dividido 90. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia sobre el productor? Los productores. O dicho de otra manera, ¿cuál es la proporción del impuesto que están sufriendo los productores? Bueno, el impuesto total son 9 sobre 90, ¿no es cierto? O sea, 0,1. ¿Sí? Entonces, de esos 9 sobre 90, perdón. ¿Sí? De esos 9 sobre 90, ¿cuánto está pagando o cuánto está sufriendo los productores? Antes tenían un precio de 90 sobre 90, ahora tienen un precio de 85 sobre 90. ¿No es cierto? Entonces, 5 sobre 90 es lo que están pagando los productores. ¿Cierto? Es decir, 5 sobre 90 de un total de ¿cuánto? De un total de 9 sobre 90. ¿Sí? Esto es T. Lo estoy poniendo en estos términos para trabajar ya con las fracciones que tenemos ahí. Entonces la incidencia, en este caso, es de 5 novenos. ¿Sí? ¿Y cuál es la incidencia? ¿Ese 5 dividido 90 de dónde salió? ¿De dónde sale esto? Bueno, acá el precio originalmente era 1.
¿no es cierto? Y 1 es igual que 90 sobre 90. Eso es lo que recibían antes los productores. Y ahora reciben solamente 85 sobre 90. Entonces esa diferencia son los 5 sobre 90. ¿Sí? Entonces, y la incidencia sobre consumidores va a ser igual a 4 sobre 90 del total de 9 sobre 90, que es el impuesto, es decir, 4 novenos. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1 menos los 5 novenos. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, estos resultados los estoy tomando directamente de la solución a la que llegamos. ¿Sí? Comparando la solución sin impuesto, que el precio era igual a 1, y la solución con impuestos, en que los precios son 85 sobre 90 para el productor, 94 sobre 90 para el consumidor. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer ahora, simplemente para convencerlos de la formulita que les di hace un rato, ¿sí? Habíamos dicho que la incidencia sobre el productor, de acuerdo a aquellas fórmulas, era igual a ¿qué? La del productor, ¿La del productor? la elasticidad, o sea, menos la elasticidad de la demanda, partido en la elasticidad de lo ofrecido menos la elasticidad de la demanda. Elasticidad de la oferta, o sea, ¿sí? ¿ES o qué subíndice Y es? ES, Ok. Menos de elasticidad de la demanda. ¿Sí? Entonces veamos si eso es cierto. ¿Sí? ¿A qué es igual la elasticidad de la demanda, según lo que dijimos allá arriba? Menos un medio. La elasticidad de la oferta era 0,4. Menos un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda, perdón, menos la elasticidad de demanda es menos un medio. Por lo tanto, me queda un medio positivo. ¿Sí? Entonces me queda acá 0,5 dividido 0,9. ¿Sí? Que obviamente es lo mismo que tenemos arriba, 5 novenos. ¿Sí? Este es el chequeo que estoy haciendo. Son lo mismo. ¿Sí? Y por el lado de los consumidores, ¿cuál es la fórmula que teníamos? La elasticidad de la oferta, partido en la elasticidad de la oferta menos la de la demanda. Entonces acá tenemos 0,4 dividido 0,4 menos no queda más, 0,5, entonces me queda 0,4 dividido 0,9. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿El productor añadió un numerador? Incidencia de productores. acá. Porque por regla. Y lo que pasa que como la elasticidad de demanda siempre es negativa, me va a terminar quedando algo positivo acá. ¿Sí? Quiero dejarles dos tareas. ¿Sí? La primera es
calculen calcular en el ejemplo este que desarrollamos el cambio en el excedente de los consumidores y el cambio en el excedente de los productores. Esto significa calcular área de los triangulitos esos que terminan siendo pérdida de eficiencia. Como tienen funciones de demanda, ¿no es cierto? Es simplemente eso, calcular áreas de triángulos. ¿Sí? Y lo segundo es rehacer todo el desarrollo pero con las siguientes funciones. Hacer la misma oferta la demanda igual a lo siguiente, va a ser QD $110 menos 10%. ¿Sí? Entonces, en vez de tener el ejemplo de arriba con la demanda, una demanda que es más inelástica, ¿sí? Entonces, quiero que rehagan el ejercicio, ver cuáles van a ser de nuevo los precios de equilibrio y que noten cómo cambia esa incidencia. ¿Sí? La oferta es la misma, lo único que cambia es la pendiente de la curva de demanda siendo la más inelástica. ¿Sí? Eso. Si no hay preguntas, o si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía. A ver, el que tenga que irse. ¿Alguno en la casa, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Nos vemos entonces la semana que viene.